Bienvenidos a un ciclo más de esto que hemos bautizado como el Círculo Bastiat, un ciclo que tiene ya varios años de estar operando. Esto inició originalmente en las instalaciones de la Fundación Friedrich Naumann en San Ángel. De ahí nos mudamos a la Universidad Panamericana en la sede de Mixcoac. Luego un par de ciclos se hicieron en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, ahí frente a la Universidad Panamericana en Mixcoac. Luego volvimos a la Universidad Panamericana en Mixcoac y ahora estamos iniciando, vamos a decirlo así, esta nueva ronda de ciclos del Círculo Bastiat aquí en la sede de la Universidad Panamericana en Santa Fe. Yo antes de iniciar quiero agradecer a todos los que hacen posible este esfuerzo, comenzando obviamente por la Universidad Panamericana, la Escuela de Gobierno y Economía, que es nuestra anfitriona y que amablemente nos abre las puertas de este salón para poder llevar a cabo este evento, a la Fundación Friedrich Naumann, que entre otras cosas es la que nos dispara el lunch a todos nosotros estos días, y a Caminos para la Libertad, que es precisamente la que entre otras cosas graba estos círculos Bastiat, que posteriormente se suben a internet. Ahí pueden ustedes poner Círculo Bastiat Arturo Dam y pueden encontrar toda la serie. Ya no sé cuántos van, pero esto lo empezamos hace ya algunos años, ¿no? Bueno, a ver, primero que nada yo quiero explicar por qué esto se llama el Círculo Bastiat. Se llama el Círculo Bastiat en honor a un economista francés de la primera mitad del siglo XIX, Federico Bastiat. Vivió de 1801 a 1850, murió el 24 de diciembre de 1850, a quien yo le debo muchísimo. Yo la deuda que tengo como economista con Federico Bastiat no tengo con qué pagarla, sobre todo desde el punto de vista de la enseñanza de la economía, ¿sí?, que aparentemente es una materia muy compleja, que necesariamente se tiene que enseñar a través de las matemáticas, porque si no pareciera ser que pierde seriedad, cuando la verdad es que no es una materia tan compleja, que no hacen falta las matemáticas para explicarla y que basta con recurrir a la lógica para poder explicar los fenómenos económicos aparentemente muy complejos. Federico Bastiat, vamos a decirlo así, fue un maestro en esto de enseñar de la manera más sencilla posible la economía. Y a mí, en ese sentido, Federico Bastiat siempre me ha inspirado. En ese sentido, para mí ha sido un ejemplo a seguir, tratar de explicar fenómenos económicos aparentemente muy complejos de la manera más sencilla posible, de tal manera que cualquier persona, no solamente los estudiantes de economía, puedan entenderlos. Entonces, este círculo se llama así, Círculo Bastiat, en honor a Federico Bastiat. Y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad en esta sesión que es introductoria al tema, ¿sí?, para ponerles un ejemplo de lo que acabo de decir, de la facilidad que tenía Federico Bastiat para explicar fenómenos muy complejos, para poder desenmascarar políticas económicas equivocadas que solamente van a crear más problemas de los que pretenden solucionar. Y uno de estos ejemplos es un texto de Federico Bastiat que lleva por nombre La Petición. Así lleva por nombre el texto de Federico Bastiat. Federico Bastiat escribió muchísimo, publicó varios libros. Hay dos libros de Federico Bastiat que yo creo que todo estudiante de gobierno, todo estudiante de economía, todo estudiante de leyes debería de leer. Los títulos son La Ley y el otro es El Estado. Son dos libros de Federico Bastiat relativamente pequeños, se leen en una tarde cada uno de los dos, pero creo que sí son textos fundamentales que habría que leer, estudiar, platicar, discutir, porque me parece que Bastiat ahí arroja mucha luz a temas que hoy en día están sumidos en una total y absoluta oscuridad y por eso nos está yendo como nos está yendo, ¿no? Pero déjenme contarles de este texto de Federico Bastiat llamado La Petición. A ver, Federico Bastiat fue un hombre que siempre estuvo a favor del libre comercio, y esto quiere decir que siempre estuvo a favor de los intercambios comerciales entre personas de distinta nacionalidad. Estrictamente hablando, las naciones no comercian entre sí. No es que México comercie con Estados Unidos. Algún mexicano acaba comerciando con un estadounidense,
¿sí? Un mexicano termina comerciando con un estadounidense, ¿no? Y Federico Bastiat siempre estuvo a favor de este tipo de comercio, entre otras cosas por defender la libertad de que un mexicano pueda comprarle algo o venderle algo a un estadounidense. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, pues absolutamente nada. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de la historia ha habido mucha gente que se ha opuesto al libre comercio, que se ha opuesto a que personas de distinta nacionalidad puedan establecer este tipo de relaciones comerciales. El ejemplo más reciente, pues el señor presidente del país del norte, ¿no? Don Trump, ¿sí? Que no es, digamos, muy favorable al libre comercio, que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero no para avanzar en la apertura comercial, sino para retroceder entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, déjenme contarles de este texto de Federico Bastiat, que lleva por título La petición. A ver, es una petición que obviamente es una fábula, ¿eh? No es que esto haya sucedido en la realidad, ya hubiera sido verdaderamente el colmo, ¿no? Pero es una fábula para explicar, ¿sí?, este tipo de cuestiones. A ver, se reúnen todos los fabricantes de velas, estamos hablando primera mitad del siglo XIX, no había luz eléctrica. Si querías iluminar las habitaciones con luz artificial, tenías que recurrir a las velas, ¿no? Entonces se reúnen todos los fabricantes de velas y de todo lo que está alrededor de la producción de las velas para pedirle a los legisladores franceses que promulguen una ley que evite que un competidor extranjero les haga la competencia. Porque ese competidor extranjero es tan terriblemente productivo y competitivo que en el momento en el cual aparece en los mercados franceses, los productores de luz artificial en Francia tienen que parar sus operaciones, porque no hay manera de competir contra ese productor de luz artificial. ¿Quién creen ustedes que es ese productor y oferente de luz? ¿Sí? Al cual los productores de velas francesas quieren que el gobierno prohíba. El sol. Porque claro, en el momento en que sale el sol, pues apagas la luz, apagas la vela. ¿Sí? Y mientras haya luz solar, pues los productores de velas no venden, no generan ingresos, no generan utilidades. Efectivamente, el sol le hace competencia a la Comisión Federal de Electricidad. En el momento en que sale el sol, yo apago la luz, dejo de consumirle, de comprarle a la compañía de Luz y Fuerza, porque ahí hay alguien, un oferente mucho más productivo y competitivo. Bueno, imaginen que la Comisión Federal de Electricidad le exige al Congreso de la Unión que promulgue una ley que nos obligue absolutamente a todos a tapar ventanas, puertas, claraboyas, cualquier orificio por el cual entre la luz del sol. Porque la luz del sol pues, le hace una competencia verdaderamente feroz, brutal, encarnizada a la Comisión Federal de Electricidad. Pues claro que sí, ¿quién puede competir contra el sol? ¿Qué pensarían ustedes si el Congreso de la Unión dijera, a ver, para proteger de la competencia que le hace el sol en cuanto a proveer luz, ¿sí?, a la Comisión Federal de Electricidad, vamos a obligar a que en todo el país, de Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula, se cierren absolutamente todas las ventanas, puertas, orificios por donde entre la luz del sol? Vamos a proteger a la Comisión Federal de Electricidad de la competencia que le hace el sol. ¿Ustedes qué pensarían de una medida de ese tipo? Pues, ¿en qué momento se volvieron locos? ¿Cómo es esto posible? Ahí hay alguien, que es el sol, que nos provee de luz gratuitamente. Eso es economía, eso es productividad, eso es competitividad. Lo antieconómico sería lo otro, que nos obligaran por medio de una ley a tapar los orificios, las puertas, las claraboyas, los domos y cualquier rendijita por la que pase la luz del sol. Sería verdaderamente absurdo, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, imagínense que los productores de ropa mexicanos le piden al Congreso de la Unión que prohíba la importación de ropa producida en China, porque son más productivos y competitivos que los mexicanos.
ahí empezaría uno a dudar, ¿no? Pues, pero el principio es exactamente el mismo, ¿sí? A ver, ¿qué sentido tiene prohibir la entrada de productos que se nos ofrecen a los consumidores a menor precio, con mayor calidad y mejor servicio? ¿Sí? Y además obliga a los productores que operan en México, sean nacionales o extranjeros, a volverse más productivos y más competitivos. Beneficias a los consumidores y obligas a que los productores se vuelvan más productivos y competitivos. ¿Eso tiene algo de malo? Pues claro que no. Ahora, que no es gratis, claro que sí. ¿Sí? Este texto, la petición, si les interesa leerlo completo, lo pueden googlear, ponen la petición Bastiat y ahí aparece el texto. Es una clara muestra de cómo Bastiat, llevando al extremo de lo absurdo estas situaciones, te las deja muy claras, ¿no? Te las deja muy claras, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí de Bastiat, esa es la gran deuda que yo tengo con Federico Bastiat, y esa es la razón por la cual a este círculo se le llama el Círculo Bastiat, en honor a este gran pensador, porque fue mucho más que economista, también fue legislador, fue periodista, fue un filósofo social, digámoslo así, que yo le debo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a Federico Bastiat. Bueno, ¿a quién vamos a dedicar este ciclo del Círculo Bastiat? Lo vamos a dedicar a analizar, comentar, cuestionar este libro de Karl Menger, un economista austriaco importantísimo, quien vivió de 1840 a 1921 y que es importante en la historia del pensamiento económico por dos razones. La primera, porque Menger, junto con William Stanley Jevons y con Leon Walras, fueron quienes iniciaron la primera gran revolución en la historia del pensamiento económico, a mediados del siglo XIX, que fue precisamente la revolución marginalista. Una verdadera revolución en la historia del pensamiento económico. Menger, el austriaco, William Stanley Jevons, el inglés, y Walras, el francés. Y es muy interesante porque los tres llegaron más o menos a las mismas conclusiones sin conocerse. Y esto quiere decir que de alguna manera la ciencia económica ya había madurado a tal grado que el siguiente paso tenía que ser el que dieron estos, y lo dieron cada uno por su lado, sin tener noticia uno del otro, llegaron más o menos a las mismas conclusiones que dio origen a la revolución marginalista, ¿sí? O a lo que podría llamarse, porque también se le ha llamado así, el neoclasicismo. Entonces, Menger es importante porque forma parte de este triunvirato junto con William Stanley Jevons y junto con Leon Walras. Pero además Menger es importante, y tal vez lo sea más por esto segundo que por lo primero, porque es el fundador de la que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía. Austriaca porque los primeros representantes de la misma fueron austriacos. La primera generación de la Escuela Austriaca de Economía está integrada por Karl Menger, el iniciador de la misma, Eugen von Bembaverk y Karl von Wieser, ¿sí? Friedrich von Wieser, perdón, que fueron los tres economistas de lo que se conoce como la primera generación de la Escuela Austriaca de Economía. Luego, posteriormente, vendría Ludwig von Mises, vendría Friedrich August von Hayek, y luego de ahí empezó a diseminarse por el mundo. Vino también muy importante en esta misma tradición, aunque él ya dio el brinco de la Escuela Austriaca de Economía a lo que se conoce como el anarcocapitalismo. Ojo, no narcocapitalismo, anarcocapitalismo. Ahí sí hay que tener mucho cuidado en pronunciarla a anarcocapitalismo. Murray Rothbard, y actualmente uno de los principales representantes es un economista alemán, Hans Hermann Hoppe, en fin, ¿sí? Y la Escuela Austriaca de Economía, que desafortunadamente no ha tenido la difusión que se merece, desde mi punto de vista es de todas las escuelas del pensamiento económico la más acertada. La más acertada. Yo debo de confesar que yo empecé a entender de qué va la economía habiendo ya terminado la licenciatura, cuando por una serie de eventos que no viene al caso contar ahorita, cayó en mis manos La Acción Humana. La Acción Humana es un libro más o menos de este tamaño, cuyo subtítulo es Un tratado de economía y cuyo autor es Ludwig von Mises, precisamente tal vez hasta hoy el representante más importante de la Escuela Austriaca de Economía. Menger fue el fundador, pero tal vez el representante más importante de la Escuela Austriaca de Economía fue Ludwig von Mises. Es más, hace algunos años, aquí en el Círculo Bastiat, le dedicamos 3 ciclos
3 ciclos completos a analizar los principios de economía política de Carl Menger, que si mal no recuerdo se publicaron en 1876. ¿Sí? Es un libro más o menos de esta extensión, cuyo título es Principios de Economía Política de Carl Menger, y ya le dedicamos 3 ciclos del Círculo Bastiat a Menger con eso, y ahora lo voy a retomar con el tema del dinero. 1871 se publicó por primera vez los Principios de Economía Política de Carl Menger, ¿sí? Y ahora le vamos a dedicar, ¿sí?, este ciclo, a ver si terminamos, porque a lo mejor esto también se nos alarga más y el semestre entrante seguimos, ahí sí que no lo sé. Lo bueno de esto es que como no hay que cumplir un programa, no tenemos esas prisas de, híjole, ya tenemos que acabar el programa, aquí no hay eso, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, yo quiero dedicar lo que resta de la sesión del día de hoy a una introducción al tema del dinero. A ver, ¿por qué le vamos a dedicar todo un ciclo del Círculo Bastiat a reflexionar en torno al dinero? En torno al dinero, ¿sí? Y aquí yo quisiera comenzar por, ¿sí?, resaltar, porque muchas veces hace falta, la importancia del dinero en el mundo de la economía, ¿sí? Por ahí luego a veces escuchamos personas que hablan del maldito dinero, el cochino dinero, el dinero lo pervierte todo, ojalá y no hubiera dinero, cosas así muy raras, ¿no? Porque pues, el cochino dinero, al menos que el billete ya de plano esté muy, muy usado, pues, ¿qué quieres decir con el cochino dinero? No, el maldito dinero, bueno, ¿qué quieres decir con eso del maldito dinero? Es que el dinero lo pervierte todo, híjole, Dios mío, pues te regalo mi cartera, perviértete tú, que no me pervierta a mí, ¿no? Sí, la verdad es que quien dice estas cosas, el maldito dinero, el dinero lo pervierte todo, el cochino dinero, ¿sí?, no se ha puesto a pensar todo lo que el dinero hace posible. A ver, para decirlo rápidamente, el dinero es una de las herramientas más maravillosas con la que contamos los seres humanos. Así lo digo. Una de las herramientas más maravillosas, más eficaces con la que contamos los seres humanos, ¿sí? Y para entenderlo, hagamos rapidísimamente un ejercicio de economía ficción. A ver, imagínense que amanecemos mañana en todo México sin dinero. Físicamente desapareció el dinero, ya no hay billetes, ya no hay monedas. Por lo tanto, las chequeras, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, pues ya no tienen ninguna razón de ser. Físicamente desaparece el dinero, ¿sí? Miren, yo no sé ustedes, pero yo lo primero que tendría que hacer, mucho antes de pensar a venir a la universidad a dar una clase, es más, si el dinero llegara a desaparecer, no me esperen, no voy a llegar a clase. Porque mucho antes de pensar en venir a dar mis clases a la UP, tendría que salir a buscar un carnicero que estuviera dispuesto a escuchar una plática de economía a cambio de 1 kilo de milanesas para que mis hijos coman. ¿Dónde rayos encuentro yo un carnicero con esas características que quiere escuchar una plática de economía? Porque ¿qué es? Si yo no tengo dinero, ¿qué es lo que le puedo ofrecer al carnicero? Pues lo que yo sé, y lo que yo sé son estos temas. Oiga, don Pepe, mire, déjeme explicarle por qué Trump se opone al tratado y cuál debería de ser la posición del gobierno mexicano ahora que dentro de 2 días, el 16, se inician las renegociaciones del TLC. Bueno, vamos a suponer que encuentro un carnicero con esas características. Siguiente problema a resolver, ¿sí? ¿Cuál es el precio de 1 kilogramo de milanesas, no expresado en pesos y centavos como lo tenemos hoy, sino expresado en minutos de plática de economía de Arturo Dam? ¿Cuántos minutos de plática de economía de Arturo Dam equivalen a 1 kilogramo de milanesas? Hombre, se podría calcular, pero nos complicaríamos muchísimo la vida, ¿no? Miren, una vez en clase estaba yo hablando de estos temas y un muchacho insistía, no, profesor, el maldito dinero. A ver, tú estás, el maldito dinero, de acuerdo, en tus manos está la solución, no vuelvas a usar dinero. Es más, mira, para que no vayas a cometer un error grave, comprométete aquí ante todo el salón a no usar dinero, pero te comprometes en serio, confiamos en tu palabra, durante 1 mes. Comprométete, tú dices que el maldito dinero todo lo corrompe, órale, comprométete, en tus manos está resolverlo, ¿sí? Nada más que ten presente lo siguiente, vamos a suponer que lo primero que tienes que hacer saliendo de la universidad antes de llegar a tu casa es pasar a la gasolinería
a llenar tu coche de gasolina. No hay dinero. ¿Cómo lo pagas? Y de ahí tienes que pasar a la panadería porque te habló tu mamá que por favor, como te queda de pasadita, pues pases a comprar las conchas para la merienda. ¿Cómo pagas las conchas? Y deja tú eso, ¿cómo me vas a pagar la colegiatura? Digo, en última instancia, ¿no? ¿Cómo me vas a pagar? Hombre, podríamos inventar muchas maneras, ¿no? Pero ¿cuál es la más eficaz? Que contemos con un medio de intercambio aceptado por todos. Y eso es ¿qué? El dinero. Eso es el dinero. ¿Sí? A ver, si desaparece el dinero, ¿desaparecerían los intercambios? No necesariamente, pero estos se limitarían a qué tipo de intercambio. ¿Cómo se le llama al intercambio cuando no hay dinero? Trueque. Y evidentemente que las posibilidades del trueque, donde no hay un medio de intercambio, peras por manzanas, a las posibilidades del intercambio indirecto utilizando algún medio de intercambio al que se le llama dinero, son muy limitadas. Son muy limitadas. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que ustedes en promedio realizan 10 transacciones comerciales a lo largo del día. 10. ¿Sí? Van a la gasolinería, le pagan al bolero, al estacionamiento, 10. Si el dinero desapareciera y tuviéramos que limitarnos al trueque, de esas 10, ¿cuántas creen ustedes que podrían realizar? ¿Una? ¿Trueque? ¿2? ¿O en una de esas? Ninguna. En una de esas ninguna, ¿no? ¿Sí? Si el dinero llegara a desaparecer, ¿sí?, nuestro nivel de vida, ¿sí?, se vería terriblemente reducido, porque no podríamos realizar todos los intercambios que realizamos, gracias a los cuales podemos disponer de más bienes y servicios, lo cual nos permite reducir nuestro nivel de escasez y elevar nuestro nivel de bienestar. Entonces, aguas cuando oigan por ahí que la gente, que el maldito dinero, que el cochino dinero, producto del demonio, etcétera, etcétera. A ver, el dinero es una herramienta maravillosa. Otra cosa es, a ver, ¿cómo obtuviste tu dinero? Ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto. Pero el dinero como tal es una herramienta maravillosa porque nos permite superar las limitaciones del trueque. Y es una herramienta terriblemente eficaz, terriblemente eficaz. ¿Sí? Bueno. Segundo punto, ¿qué es el dinero? No, pues los billetes y las monedas. Hoy, ¿siempre ha sido así? No. No siempre billetes y monedas han sido dinero. ¿Por qué lo son? Hay una explicación muy interesante que ya vamos a ver a lo largo del ciclo Bastiat, ¿no? ¿Sí? Pero si el dinero no necesariamente son billetes y monedas, ¿qué es dinero? ¿Qué es el dinero? Cualquier cosa, históricamente el dinero ha sido muchas cosas, que la gente acepte como medio de intercambio. Cualquier cosa. Hoy son billetes y monedas, ¿sí?, casi siempre producidos por una entidad estatal que son los bancos centrales, ¿sí? Pero cualquier cosa que la gente acepte como medio de intercambio es dinero, es dinero. Otra pregunta interesante. A ver, ¿el dinero se inventó o se descubrió? A ver, ¿quién dice que el dinero se inventó? ¿Quién dice que el dinero se descubrió? Ninguna de las dos. A ver, ojo, los billetes y las monedas sí se inventaron. Y se inventaron para resolver una serie de problemas muy específicos, muy interesantes. Pero antes de los billetes y monedas como dinero, ya había medios de intercambio. Ya vamos a ver por qué surgen las monedas y luego por qué surgen los billetes. Y esto tiene que ver con minimizar los costos de transacción, ¿sí? Pero ojo, el dinero ni se inventó ni se descubrió. Oye, entonces surgió espontáneamente en el mercado, entendiendo por mercado las relaciones de intercambio entre oferentes y demandantes, ¿sí? A ver, ya vimos cuáles son, digámoslo así, los inconvenientes del trueque, ¿sí? Peras por manzanas, ¿sí?
¿Ustedes creen que en algún momento de la historia hubo alguien que dijo, oye, no, es que no podemos seguir aquí con el trueque? ¿Sí? Esto es poco eficaz. Entonces, voy a inventar algo a lo cual le vamos a llamar dinero, que va a servir como medio de intercambio. ¿Ustedes creen que así fue? Y de pronto este cuate llegó, oiga, es que miren, inventé esto, le vamos a llamar dinero, sirve para esto y nos va a facilitar mucho la vida porque nos va a permitir realizar más intercambios, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿ustedes creen que así fue? Que alguien inventó, ojo, insisto, las monedas y los billetes, eso sí se inventó. Y se inventó para resolver una serie de problemas muy interesantes. ¿Sí? Pero el dinero como tal, como medio de intercambio, no. ¿Sí? Ahora, si el dinero es esa herramienta maravillosa de la que yo les vengo hablando, ¿no creen que si alguien lo hubiera inventado, ese inventor tendría un monumento en cada ciudad del mundo, dado, ¿sí?, lo que su invento nos permite, superar las limitaciones del trueque y realizar muchos más intercambios de los que podríamos realizar si tuviéramos que limitarnos al trueque? O la otra, que de pronto iba caminando alguien por ahí, encontró tirado algo, lo descubrió, dijo, descubrí el dinero. Tampoco, ¿sí? El dinero, y de esto habla Menger, surgió espontáneamente de las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. A ver, ¿qué tipo de mercancía creen ustedes que es la que acabó, ¿sí? Hombre, al final de cuentas esto dependía de las culturas, etcétera, etcétera, pero en una cultura X, ¿cuál creen ustedes que fue la mercancía que acabó convirtiéndose en dinero? O vamos a decirlo así, ¿qué características debe tener una mercancía para convertirse en medio de intercambio? Que sea aceptada, si no por todos, sí por la mayoría. Sí por la mayoría, ¿no? A ver, si todos consumimos pan, el pan puede convertirse en medio de intercambio. Porque yo sé que si tú me das un trozo de pan, una de dos, lo puedo consumir yo y entonces lo estoy utilizando como satisfactor, o dado que tú también comes pan, lo puedo utilizar como ¿qué? Como medio de intercambio. Tú me lo vas a aceptar porque tú también comes pan. Claro, el pan tiene que estar en buenas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si ya el pan, pues que este bolillo es de hace 2 meses, pues pierde sus características como dinero, ¿no? ¿Sí? Pero en el mercado, en los intercambios, aquellas mercancías aceptadas por la mayoría, precisamente por eso, acabaron convirtiéndose en medio de intercambio, acabaron convirtiéndose en dinero. Y esto quiere decir que el dinero ni se inventó ni se descubrió, surge espontáneamente en el mercado, surge espontáneamente en el mercado, ¿sí? Bueno, ahora a ver, estamos al inicio, ¿sí?, de la historia del dinero, que es una historia fascinante. Si la historia económica es fascinante, la historia del dinero es verdaderamente fascinante, ¿no? Es verdaderamente fascinante. Y sobre todo ponernos a pensar lo que va a venir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, todo este tema del dinero electrónico, ¿sí? Que a ver, el dinero electrónico no es el dinero que obtenemos en un cajero automático, esa es una manera electrónica de obtener exactamente el mismo dinero de siempre. Tú llegas con tu tarjeta, la metes, pones tu NIP, pides 500 pesos y te salen 500 pesos. Esa es una manera electrónica de obtener dinero, pero el dinero que te sale no es dinero electrónico, es un billete de 500 pesos. Dinero electrónico sería ¿cuál, por ejemplo? El Bitcoin, ¿no? Que eso también es interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Bueno, pero a ver, estamos al inicio de la historia del dinero, ¿sí? ¿Cuáles fueron las 3 características que tenía aquello que en una determinada economía hacía las veces de dinero? La primera característica era lo que se conoce dinero mercancía. La cosa que hacía como dinero servía para 2 cosas. Lo podías utilizar como satisfactor, ¿sí?, y lo podías utilizar como medio de intercambio. Vamos a suponer el pan, que el pan no reúne todas las características, porque el pan se te echa a perder rápidamente, ¿no? Pero vamos a suponer el pan.
Mientras el pan esté en buenas condiciones y suponiendo que sea aceptado como medio de intercambio, es un satisfactor, te lo puedes comer y satisfacer la necesidad, pero también es dinero, es medio de intercambio. ¿Sí? Yo te lo puedo dar a ti en pago del bien o servicio que me vas a vender. Entonces era dinero, mercancía, ojo, con valor intrínseco. Valía por sí mismo. ¿Por qué? Porque además de ser dinero, era capaz de satisfacer una necesidad. Con valor intrínseco. ¿Sí? Valía por sí mismo. Segundo, era producido por quien producía esa mercancía. A ver, si el pan es dinero, ¿quién produce el dinero? El panadero. El panadero. ¿Sí? Y si otro panadero también produce pan, que también se usa como dinero, puede haber ¿qué? Competencia. Y vamos a suponer que el pan del panadero A te dura en buen estado 5 días. Y el pan del panadero B te dura en buen estado solamente un día. ¿Sí? Tanto como satisfactor como dinero, ¿cuál pan es mejor? El de A, que te dura 5 días. El otro te dura nada más un día. Al día ya no te sirvió como pan, porque ya está tan duro que no te lo puedes comer y precisamente por eso nadie te lo va a aceptar en pago de algo, ¿sí? Y aquí entra a operar, que ya lo vamos a ver, la famosísima ley de Gresham, que dice que el dinero malo saca de la circulación al bueno. Ahora, independientemente de que cuando lleguemos a ello lo voy a explicar a todo detalle, pareciera ser que esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo que el dinero malo saca de la circulación al bueno? Por lógica tendría que ser al revés, ¿no? El dinero bueno saca de la circulación al malo. Pero a ver, vamos a suponer que en nuestra economía, ¿sí?, están los panes del panadero A, que te duran en buen estado 5 días, y los panes del panadero B, que te duran solamente un día. ¿Sí? A ver, ¿con cuál de estos dos tipos de panes quisieran que les pagaran a ustedes? Que les pagaran a ustedes. ¿Con los del A? ¿Y con cuál quisieran pagar ustedes? Con los del B. Entonces, uno tiende a retirar de la circulación el dinero bueno, ¿sí?, para deshacerse, ¿qué?, del dinero malo. Eso es lo que dice la ley de Gresham. El dinero malo saca de la circulación al bueno. Yo me quiero quedar con los panes del panadero A que duran 5 días, sacarlos de la circulación, guardarlos y deshacerme, ¿sí?, de los panes del panadero B que duran nada más un día, ¿no? Bueno, ya vamos a ver este tema en la ley de Gresham. Pero a ver, ya tenemos dos características. Es dinero mercancía con valor intrínseco. Lo que hace las veces de dinero, además de ser dinero, es un bien que satisface alguna necesidad. Por ejemplo, el caso del pan. Es producido, pues, por quien produce ese bien que hace las veces de dinero. Para seguir con el ejemplo del pan, los panaderos. Y pueden, ¿qué?, competir entre sí. Pueden competir entre sí. Y en tercer lugar, los agentes económicos tienen toda la libertad del mundo para elegir qué dinero van a utilizar. A ver, yo quiero que me pagues con el pan del panadero A. ¿Tú tienes pan del panadero B? Yo con eso no quiero. A mí tráeme pan del... Y entonces ya verás tú qué haces para traer. Pero la gente tenía esa libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense las características de esos primeros sistemas monetarios. Dinero con valor intrínseco, dinero mercancía, ¿sí?, producido por particulares que podían competir entre sí. A y B, panaderos particulares que compiten entre sí. Y con la libertad de los agentes económicos para decidir si aceptan o no, ¿sí?, ese pan como medio de pago. Así era. Bueno, pasaron siglos y llegamos al momento actual. ¿Qué tenemos hoy? A ver, en México, ¿tenemos dinero mercancía? ¿Hay algo que respalde al peso?
¿Qué? ¿Qué es eso de la Reserva Nacional? A ver, ¿reserva de qué? Plata, dólares. Nacional. ¿De quién? No, pues del país es muy abstracto. A ver, vamos a suponer las reservas de dólares del Banco de México. El Banco de México tiene sus reservas más o menos 170,000 millones de dólares. Esas reservas de dólares son las que respaldan al peso. A ver, si los dólares que tiene el Banco de México fueran la reserva que respalda al peso, el Banco de México tendría la obligación legal de que cada vez que fuéramos al Banco de México con un peso, darnos una determinada cantidad que tendría que ser siempre fija a lo largo del tiempo de dólares. ¿El Banco de México tiene esa obligación legal? No. Si yo voy con un billete de 100 pesos al Banco de México y entro ahí al banco despistado, ¿no? ¿Con quién vas? Pero vamos a suponer que llego con el cajero principal del Banco de México, ¿no? Y le digo, a ver, aquí tiene 500 pesos, deme lo que me toca. Te va a poner cara de what? Pues joven, con la pena de que no le toca nada. Absolutamente. Oiga, que no me toca algo de plata, algo de petróleo, pues tampoco. Mire, lo que sí puedo hacer por usted, ya este billete está muy viejo, se lo puedo cambiar por uno nuevo, eso sí, por uno nuevo. Que esa es una de las tareas entonces del Banco Central, tiene que recoger los billetes viejos para sustituirlos por billetes nuevos y esa es una de las razones por las cuales se cambió de papel a plástico en los billetes, porque dura más el plástico que el papel. Esa es una de las razones por las cuales los billetes de más circulación, los de 20, 50, están hechos de plástico, porque dura más el plástico que el papel. ¿Sí? ¿Qué respalda al peso mexicano? Absolutamente nada. A ver, que un dinero esté respaldado quiere decir que quien lo produce tiene la obligación legal de entregarle a quien le presente un billete una determinada cantidad fija de algo. Tradicionalmente fueron oro y plata, pero podría ser petróleo, podrían ser dólares, hombre, podrían ser pepinos, pepinos. Yo no le veo mucho sentido a que sean pepinos, ¿no? Pero podrían ser pepinos, ¿no? Pelos de gato, totalmente absurdo, pero podría ser, ¿no? Ustedes hoy en día van al Banco de México, ¿sí? Llegan hasta el Banco de México y le dicen, óigame, a ver, deme lo que me toca. Pues, ¿de qué está usted hablando? Ahora, yo me he encontrado por ahí profesores convencidos de que nuestro dinero, y digo nuestro porque, a ver, ¿de quién son estos 100 pesos? ¿De quién son? Míos. Y lo que traes tú en tu cartera es tuyo y lo que traes tú en la tuya es tuyo. Nuestro dinero sí está respaldado por algo. Bueno, de acuerdo. El Banco de México tiene la obligación legal de entregarnos siempre a una tasa fija algo a cambio de los pesos que le presentemos. Nada, absolutamente nada. Es más, a ver, jóvenes, ¿a qué equivale un peso? A ver, ahí les va. ¿A qué equivale un metro? 100 centímetros, ¿no? ¿A qué equivale un peso? Hay una sola respuesta, una sola. A todo aquello que hoy se pueda comprar con un peso. Si con un peso puedo yo comprar una cajita con 4 chicles, un peso equivale a 4 chicles. Pero ¿cuál es el problema? Que el precio de esta cajita de chicles puede aumentar o puede disminuir. Esa equivalencia es ¿qué? Variable, ¿no? Hoy un peso equivale a todo lo que hoy se pueda comprar con un peso, suponiendo que en este país todavía haya algo que puedas comprar con un peso. Ahora, a ver, pregunta. ¿Con qué medimos los precios? ¿En qué unidades medimos los precios aquí en México? En pesos. ¿Sí?
Los precios se miden en dinero. Nuestro dinero es el peso, en México los precios se miden en peso. Y yo me pregunto, nada más como pregunta, bueno, aquello que se usa para medir, ¿no debería de tener una equivalencia fija? Imagínense, a ver, ¿quién dijo que no? Que hoy 1 metro equivale a esto, mañana equivale a esto y pasado mañana equivale a esto. Podríamos comparar, ¿sí?, los tiempos de Usain Bolt en los 100 metros planos. O sea, todo aquello que sirve para medir algo debe tener una equivalencia fija. Si tú le varías, aquello es un desastre. Puedes tener varias maneras de medir, por ejemplo, la temperatura. Hay grados centígrados y hay grados Fahrenheit. Pero los centígrados siempre es lo mismo y los Fahrenheit siempre es lo mismo, ¿no? El peso, puedes medir en pesos o puedes medir en libras, perdón, en kilos o en libras, pero una libra siempre es esto y 1 kilo siempre es esto. Si tú le varías, pues no hay manera de entendernos. La pregunta es, aquello que se usa para medir los precios, ¿no debería de tener una equivalencia fija? Bueno, ¿y eso qué supondría? Por ejemplo, ¿sí?, que el peso equivalga, lo invento, a 1 gramo de plata pura. Y siempre 1 peso equivale a 1 gramo de plata pura, de tal manera que si tú vas al Banco de México con un billetito de 100 pesos, el Banco de México tendría la obligación de darte 100 gramos de plata pura. En ese caso, el peso sí estaría respaldado por la plata. Y lo interesante es que esa equivalencia tiene que ser fija, porque si tú la mueves, te pasa lo que con el metro hoy es así, mañana es así, y pasado es así, no nos vamos a entender, ¿no? ¿Sí? Bueno, hoy en día, en México y en buena parte del mundo, el dinero no tiene valor intrínseco, no está respaldado en absolutamente nada. Y a ese dinero se le llama ¿cómo? Dinero fiduciario. Dinero fiduciario. ¿A qué equivale 1 peso? La única respuesta es a todo lo que hoy puedas comprar con 1 peso. Ahora, como esos precios pueden variar, pues la equivalencia también varía, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué equivale 1 peso? La respuesta es a nada. A nada, ¿sí? Segundo, ¿sí?, ¿quién produce el dinero en México? El Banco de México. Y el Banco de México es una entidad estatal. Y esa producción de dinero es una producción ¿qué? Monopólica. Monopólica. ¿Sí? Es decir, el dinero se produce monopólicamente por una entidad estatal que son los bancos centrales. Tercero, ¿sí?, en México tenemos la libertad de elegir el dinero con el cual queremos que nos paguen nuestro sueldo. A ver, yo puedo llegar, ¿sí?, con el director de la escuela y decirle, oye Pepe, por favor, porque así conviene a mis intereses, a partir del mes entrante quiero que mi sueldo me lo paguen en euros. A ver, yo puedo hacer, bueno, de que puedo. ¿Pepe tendría que hacerme caso? No, porque ¿qué me podría decir Pepe? Pues mira, Arturo, con la pena de que la única moneda de curso legal en México es el peso. Y eso quiere decir, ¿sí?, que tú tienes que aceptar en pago de tu trabajo el peso. Si por debajo de la mesa te pagan en dólares o que tu sueldo lo calculen en dólares, pero te lo pagan en pesos, ¿no? Sí. Ahora, fíjense la transición, el cambio que se dio a lo largo de siglos de toda esta historia del dinero, que insisto, es una historia apasionante. A ver, en su origen teníamos dinero, mercancía con valor intrínseco. Hoy tenemos dinero fiduciario sin valor intrínseco, no respaldado en algo. Olvídense que se trate del dinero. ¿Qué es mejor? ¿Lo que tiene valor intrínseco o lo que no tiene valor intrínseco? ¿Lo que vale por sí mismo o lo que vale por otro? ¿Qué es mejor? Lo que vale por sí mismo. Primer punto a favor de esto. Segundo,
Aquel dinero en sus orígenes, vuelvo al ejemplo del pan, era producido por particulares que podían competir entre sí. Ahora es producido monopólicamente por una entidad estatal, los bancos centrales. Olvídense que se trata del dinero. ¿Qué es mejor? ¿Que algo se produzca y ofrezca de manera competida o que algo se produzca y ofrezca de manera monopólica? Competida, sin duda alguna, ¿no? Tercera característica, en aquel entonces los agentes económicos tenían la libertad para decidir si aceptaban o no cierta mercancía como medio de pago. Hoy no la tenemos. ¿Qué es mejor? ¿Tener libertad o no tener libertad? Pues tener libertad. Bueno, si vemos así las cosas, la pregunta que debemos de hacernos es si nuestro sistema monetario es el mejor posible. Ahora, yo les dije al hacerles estas comparaciones, olvídense qué es el dinero. Pensemos en teléfonos celulares. ¿Es mejor un teléfono celular que valga por sí mismo, que tenga valor intrínseco, que algo que no lo tenga? Pues sí, que tenga valor intrínseco. ¿Es mejor que se produzcan y ofrezcan competidamente o que se produzcan y ofrezcan monopólicamente? No, pues competidamente. Y es mejor que tengamos libertad de elegir el teléfono que más nos guste o que nada más haya de una sopa, pues que tengamos libertad. La pregunta es si esto también se aplica al dinero. ¿Por qué? Porque lo que yo mencioné ahorita, por ejemplo, teléfono celular, es riqueza. El dinero no es riqueza. No, espérate, ¿cómo que el dinero no es riqueza? Si no decimos que Slim es el hombre más rico del mundo precisamente por la enorme cantidad de dinero que tiene, lo calcules en la moneda que lo calcules, ¿no? El dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza, pero no es riqueza. La riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y dicho sea de paso, Adam Smith, 1776, La riqueza de las naciones, el libro. ¿Cuál es el título completo? Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. De la naturaleza, ¿en qué consiste la riqueza? Y causas. ¿Qué causa la riqueza? Fíjense, es muy interesante. El título del libro que está considerado como la obra con la cual inicia la ciencia económica moderna, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, 1776. Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que se está preguntando Smith, entre otras muchas cosas? ¿Cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? En una época en la cual se padecía lo que se conoce como la ilusión crisohedónica. ¿En qué consiste la ilusión crisohedónica? En creer que la riqueza consiste en el dinero. Y el ejemplo clarísimo, ¿sí?, para desenmascarar esta falacia, ¿sí?, es el ya muy multicitado ejemplo de ¿quién? Jóvenes, lo vimos hace ratito, ¿no? De Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, náufrago perdido en su isla, aislado del resto del mundo. Con 100,000 millones de dólares en una maleta, se muere de hambre. ¿Cómo se va a morir de hambre con 100,000 millones de dólares? Sí, tiene 100,000 millones de dólares, pero no tiene un McDonald's a donde ir a comprar un McTrio para comer. Se muere de hambre. ¿De qué le sirven? De nada, absolutamente de nada. Ahora, traspasas a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de dólares a Manhattan y es más o menos Carlos Slim multiplicado por 2. Pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que con esa cantidad de dinero puedes adquirir viviendo en Manhattan. ¿Sí? La riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, no el dinero. El dinero es el medio de intercambio de la riqueza. Es más,
¿Cuál es la única necesidad que de manera directa satisface el dinero? A ver, si ustedes tienen hambre, van a sacar un billete de 20 pesos, lo extienden en su mano, sacan las moneditas de 50 centavos, lo ponen sobre el billete, lo hacen taquito y se lo comen. Con ese dinero van a la taquería y compran tacos. Ustedes se sienten medio indispuestos del estómago, llenan un vaso a la mitad con agua, toman 2 monedas de 10 pesos, se las echan a ver si sucede lo mismo que con el Alka-Seltzer. No, con esas monedas van a la farmacia y compran Alka-Seltzers. Empieza a llover, sacan un billete de 500 y lo ponen sobre su cabeza para no mojarse. No, con esos 500 pesos van a la tienda y compran un paraguas. ¿Cuál es la única necesidad que de manera directa satisface el dinero? Importantísima, de la cual depende nuestro nivel de bienestar. ¿Cuál? La necesidad de superar los límites del trueque. La necesidad de superar las limitaciones del trueque. ¿Sí? ¿Y por qué digo de que superar esa necesidad es elemental? ¿Sí? Porque, insisto, a ver, si ustedes tuvieran que limitarse al trueque, ¿realizarían la cantidad de intercambios que realizan hoy en día utilizando dinero? No. Y eso quiere decir que no podrían comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compran hoy. Y si no la pueden comprar, no podrán disponer de la misma cantidad de bienes y servicios que disponen hoy. ¿Y qué va a pasar con su nivel de bienestar? ¿Por qué? Porque el nivel de bienestar de la gente depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen. ¿Sí? El dinero no es riqueza, es el medio de intercambio de la riqueza. Entonces, la pregunta es, si estas comparaciones que he hecho yo, a ver, ¿qué es mejor? ¿Lo que vale por sí mismo o lo que no vale por sí mismo? ¿Lo que se produce y ofrece competidamente o lo que se produce y ofrece monopólicamente? Aquello, ¿sí?, con relación a lo cual la gente tiene la libertad para elegir, o aquello que le es impuesto por la fuerza. ¿Sí? La pregunta es si estas preguntas son válidas para el dinero, que es el medio de intercambio de la riqueza. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿El actual sistema monetario es el mejor? A esto de dinero fiduciario sin valor intrínseco, sin respaldo de ningún tipo, producido de manera monopólica por una entidad estatal como son los bancos centrales, e impuesto a la circulación, ¿sí?, como única moneda de curso legal, ¿sí?, es lo mejor, es lo mejor. Bueno, a ver. Esta es una onza de plata pura, plata pura. Que sea plata pura quiere decir que tiene una ley de 0.999, no llega al 1. La pureza total sería 1. Lo que pasa es que purificar esto a tal grado ya resultaría tan caro que por eso no se hace. O sea, la máxima pureza que pueden ustedes encontrar es lo que se conoce como ley de 0.999. El siguiente sería 1. Pero ya purificar, quitarle lo que tenga de otros metales ahí mezclada, para que sea 100% plata pura, ya es tan costoso que no se hace. ¿Les recuerda esto algún ejemplo que vimos hace rato? Va a ser tan costoso extraer el último barril de petróleo que lo vas a dejar ahí, por eso nunca nos lo vamos a acabar, ¿no? Bueno, a ver, el precio de la onza de plata hoy en día anda alrededor de 250 pesos. Si ustedes van al banco, díganme una onza, más o menos 250 pesos. Ahora, a ver, vamos a suponer que saliendo de aquí van a ustedes a una taquería, piden sus tacos, su agua de horchata, lo que gusten y manden, piden la cuenta y tienen que pagar 250 pesos. 250 pesos. Bueno. Y a ustedes se les ocurre pagar con esto. Esto hoy tiene un precio de 250 pesos. Equivale a 250 pesos. Ahí está. ¿Se los van a aceptar? Bueno, y en este momento tendrías que preguntaros, bueno, ¿y en qué momento nos vieron la cara? A ver, ¿prefieren un pedazo de papel
y un pedazo de plástico a un trozote de plata. A ver, pues, ¿en qué momento nos perdimos, no? ¿En qué momento nos engañamos? ¿A qué hora nos vieron la cara? ¿Sí? Vamos a suponer dos trozos, un trozo de plástico igual a este y un trozo de papel, pero que no diga 200, no, pero trozos igual de papel. Si yo les digo, a ver, ¿qué prefieren? ¿Esto o esto? ¿Qué me dicen? Pues esto. Pues digo, clarísimamente, esto es plata, es papel. De entrada, ¿qué valoran ustedes más? Bueno, en este ejemplo espero que la plata, ¿no? Ah, no, pues con el de la taquería, si no sabe qué, a mí deme esto y quédese con su plata. Oiga, ¿pero qué está usted mal de la cabeza? ¿Qué le pasa? Ahora, ¿saben por qué yo también actúo como el de la taquería? ¿Y por qué acepto que mi sueldo me lo paguen con papel y plástico y no exijo que me lo paguen con algo que tenga valor intrínseco? ¿Saben por qué? Porque ustedes también están metidos en la misma trampa. Porque yo sé, ¿sí?, que el de la taquería tiene la obligación legal de aceptarme el papelito y el plastiquito. Porque esto es lo que en este país es dinero de curso legal. Y que sea dinero de curso legal quiere decir que tienes la obligación por ley de aceptarlo como medio de pago. ¿Sí? Y esto en México, ¿de qué fecha data? De los años 30 del siglo pasado para acá, que se desmonetizó el oro y la plata, dejaron de ser. A ver, estrictamente hablando, ¿esto es dinero? Esto sí es dinero, es una moneda de 5, esto sí es dinero. Pero ¿por qué esto sí es dinero y esto no? Pues que la ley dice que esto sí es dinero y la ley dice que esto no es dinero. ¿Sí? Pero si de pronto nos reconocieran la libertad para elegir con qué queremos que nos paguen nuestro sueldo, pues en ese momento dices, a mí los papelitos guárdalos y a mí págame con esto, ¿sí? A ver, para que quede más claro, vamos a suponer que les dan a ustedes la oportunidad de criogenizarlos. ¿Qué rayos es eso? A ver, para explicarlo lo más sencillo posible, de congelarlos durante 100 años y despertarlos dentro de 100 años. Hombre, les dan la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo. ¿Sí? Que esto tengo entendido que ya se puede. Por ahí alguna vez me enteré que Michael Jackson andaba buscando algo así, entonces si lo quiso Michael Jackson, que en paz descanse, no ha de ser muy recomendable el asunto, pero sí se puede. Eso se llama criogenización, literalmente como que te congelan, no envejeces, obviamente no envejeces, y te despiertan dentro de 100 años. Entonces, pues lo que estás haciendo es un viaje en el tiempo, ¿sí? Y en una de esas, tus nietos van a ser mayores que tú, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pero vamos a suponer que les dan a ustedes esa oportunidad, ustedes lo aceptan. Ya es algo perfectamente bien probado, no tiene daños a la salud y dicen, yo sí quiero dentro de 100 años. Pero desde hoy tienen que elegir ustedes qué dinero van a utilizar dentro de 100 años cuando los despierten. Y hay de 3 sopas. Pueden elegir el dólar estadounidense, el peso mexicano o la plata. A ver, ¿quién elegiría el dólar estadounidense? ¿El peso? ¿La plata? Claro. Y yo me pregunto, ¿por qué esperarnos 100 años? Fíjese, tal es la confianza que tenemos en nuestras autoridades monetarias, ¿no? A ver, si mis abuelos los hubieran criogenizado hace 100 años y los hubieran despertado ahorita y hubieran elegido el peso, ahorita estarían dándose de topes en la pared. Si hubieran elegido el dólar, también estarían dándose, menos, pero estarían dándose topes en la pared. ¿Sí? Pero si hubieran elegido esto, ¿sí?, por una simple y sencilla razón, esto tiene valor intrínseco. Esto vale por sí mismo. A ver, algo tienen el oro y la plata que a los seres humanos siempre nos han gustado. Al grado, por ejemplo, que en las competencias deportivas al primer lugar se le premia con oro
al segundo lugar se le premia con plata y al tercer lugar se le premia con bronce, ¿no? Algo tienen, ¿no? Y la verdad es que si ustedes sienten esto, algo tiene. Si ponen aquí una moneda de 10, no, de 10 pesos no, pero esto tiene algo, ¿no? Tiene algo, se siente. De entrada, miren cómo suena. Bien. Suena bonito. ¿Sí? Bueno. Ahora a ver. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero. ¿Sí? Porque es una herramienta extraordinaria. Y por lo tanto, necesitamos alguien que produzca dinero. No nos va a caer del cielo. Alguien tiene que producir el dinero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. ¿Cuál es la pregunta? Y yo espero que esta pregunta nos ayude a responderla Menger. Necesitamos dinero. Por lo tanto, necesitamos que alguien lo produzca. La pregunta es, ¿cuáles deben ser las reglas para la producción de dinero? ¿Cuáles deben ser las reglas para la producción del dinero? Y esto tiene que ver también con qué tipo de dinero es el más eficaz. Si, por ejemplo, el dinero mercancía con valor intrínseco o el dinero fiduciario que tenemos hoy en día. ¿Y por qué la pregunta por la regla para producir el dinero? A ver, imagínense que ustedes se enteran que yo en mi casa tengo una máquina para hacer dinero legal. No falsificado, legal. Es dinero legal. Es igualita a la que tiene el Banco de México. ¿Sí? Bueno, pues la primera pregunta que tendrían que hacerse es, bueno, ¿y usted de qué privilegio goza? Porque se imaginan que yo pudiera producir legítimamente, legalmente, lícitamente, el medio de intercambio de la riqueza, ¿qué podría ahorrarme? El tener que producir riqueza, el tener que participar en la producción de bienes y servicios, el tener que trabajar, o sea, todo dar. Ahora, la pregunta es, ¿se vale? Bueno, de acuerdo, ya se la dieron a usted, ahora que nos la den a todos. A los 15 días nos morimos de hambre. Porque si todo mundo tuviera en su casa una maquinita para hacer dinero legal, ¿ustedes creen que alguien trabajaría? Y si nadie trabaja, ¿quién produce los bienes y servicios? ¿Quién produce la riqueza? A los 15 días nos morimos de hambre. Eso sí, nadando en billetes. Pero repito, ese dinero, como dinero, ¿qué necesidad satisface directamente? Ninguna. Bueno, la necesidad que tenemos de superar las limitaciones del trueque, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, ¿por qué si ninguno de nosotros debería de tener esa maquinita, ¿sí?, para hacer dinero legal, si se la toleramos al Banco de México? Ah, no, porque es que sigue unas reglas muy fijas para la producción de dinero. No es que al señor Agustín Carstens le dé hambre, apriete el botoncito, le salgan billetes y pida sus 4 pizzas, ¿no? Hombre, lo digo con mucho cariño por Agustín. Agustín no es mi amigo, es mi cuate. No es amigo mío, no, es mi cuate, ¿no? Pero bueno, pues ahora, obviamente no hacen eso, ¿eh? Carstens no hace eso, ¿no? Bueno, a lo mejor Carstens no, pero el gobierno. Miren, ¿han oído ustedes hablar de Podemos? El partido político español, con una serie de dirigentes muy peculiares, ¿no? De veras, muy, muy peculiares, por decir algo. Hace como 6 meses, uno de los dirigentes de Podemos, no el mero mero, ¿cómo se llama? Iglesias, sino otro, dijo una cosa que, a ver, te puede poner a pensar. Dijo, a ver, un gobierno con un banco central no tiene por qué cobrar impuestos. Pues que imprima dinero y con ese dinero, ¿sí?, financie sus tareas.
Bueno, y yo como contribuyente que lo haga, no me vuelvas a cobrar impuestos. Bueno, a ver, espérame tantito. Lo que pasa es que, ¿sí? ¿Cuál es la regla correcta para la producción de dinero? Así lo dijo Iglesias, no Iglesias, otro, un güerito peloncito, que anda ahí muy pegado a Iglesias. Iglesias es el de la cola de caballo, este es un güero que siempre anda más o menos bien peluqueado. Dijo, no, a ver, un gobierno que tiene un banco central no tiene por qué cobrar impuestos, que imprima billetes y con eso termine financiado todo su gasto. Dios nos libre. Oye, pero ¿por qué Dios nos libre? ¿Qué tiene de malo? Bueno, ya vamos a ver qué tiene de malo. Eso puede desatar una inflación que luego no te la quitas ni con 15 años de ajustes monetarios, ¿no? Pero a ver, cuando ya la gente empieza a pensar esto, ¿sí? Bueno, antes de esto, hace algunos años, Ifigenia Martínez, ¿sí? Que en su momento fue, digámoslo así, uno de las vacas sagradas de la Facultad de Economía de la UNAM, allá en los años 70 y 80, y luego fue de las fundadoras del PRD y luego fue diputada, dijo, pero es que es increíble que el gobierno mexicano, teniendo su banco, ande pobreteando y tenga que salir ahí a pedir dinero prestado. No, pues que eche a andar la maquinita. A ver, suena muy lógico, ¿no? Pero a ver, ¿por qué si ustedes se enteraran que yo tengo esa maquinita? Dirán, oye, pues ahora sí que ¿de qué privilegio gozas? Tú puedes evitarte toda la molestia que supone trabajar. Tienes hambre, aprietas el botoncito verde, sale un billete de 500 pesos, pides tu orden y se acabó. Te quieres ir al cine, aprietas el botoncito verde, sale un billete de 1000 y te vas al... Y así nos vamos, ¿no? Y en lo que estás en el cine dejas la maquinita prendida, pues para que aquella siga escupiendo billetes de 500, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No, el problema es que solamente la tienes tú, que nos la den a todos. No, porque el problema se multiplicaría por millones. Entonces, a ver, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? Que quiero utilizar como hilo conductor a lo largo de todo este ciclo del Círculo Bastiat y buscar la respuesta en el libro de Menger. ¿Cuál debe de ser la regla o cuál es la regla correcta para la producción de dinero? A ver, se me ocurre una. Que se produzca tanto dinero como el gobierno necesite. Pues es lo que decía precisamente este muchachito de Podemos y lo que decía doña Ifigenia Martínez. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano, que tiene su banco, esté pobreteando? Ahora, a ver, ¿el Banco de México es el banco del gobierno mexicano? No. Es el Banco Central del Estado mexicano, que es muy distinto al gobierno mexicano, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una regla, no, pues que se produzca tanto dinero como el gobierno necesite. No, pues ya les abriste la llave a todo lo que da, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué regla, cuál es la regla correcta para producir dinero? Y esto está muy ligado, señores, con cuál es el tipo de dinero, ¿sí? Más conveniente, y eso a su vez está ligado con otra pregunta, ¿cuál debe de ser el objetivo de un sistema monetario? Y todo esto lo vamos a ver, porque todos esos son los temas que trata Carl Menger, ¿sí? Carl Menger, ¿no? Pero el dinero es algo fundamental. A ver, al pasado mes de julio, ¿cuál creen ustedes que fue la inflación acumulada en México del 1 de enero del 2001 al último día de julio pasado? O sea, en lo transcurrido del siglo XXI, acumulada en esos 16 años, casi medio. A ver, dígame una cifra. 20. La que se te ocurra. 20, 21, 22. A ver, jueces, no tienen la más remota idea de lo que ha pasado con el poder adquisitivo de su dinero. Casi 98%. Claro, ¿cuál es una de las ventajas con las que cuentan las autoridades monetarias? Que la mayoría de la gente, este tipo de cifras, ni idea. Casi 98%. En 16 años y medio. Ah, pero son 16 años y medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver,
La pregunta que va a servir como hilo conductor va a ser cuál debe de ser, o no cuál debe, cuál es la regla correcta para la producción de dinero. Y luego ver, por ejemplo, si el Banco de México la sigue, ¿no? La sigue. Y para esto vamos a ver muchísimos temas. Realmente esta obra de Menger es una obra, sí, muy interesante. Sí, por ejemplo, los temas que trata Menger, bueno, hay toda una parte introductoria. El primer capítulo es el origen de los intermediarios de uso general, es decir, el origen del dinero, ¿sí? El segundo capítulo tiene que ver, ¿sí?, la controversia entre economistas y juristas sobre la naturaleza del dinero, cuál es la naturaleza del dinero y su carácter específico frente a otros bienes, el nacimiento de la moneda de metal, el perfeccionamiento de la moneda de metal, el perfeccionamiento del sistema monetario, en fin, vamos prácticamente a ver toda esta historia del dinero en la versión de Menger para tratar de responder a esta pregunta de cuál debe de ser, no cuál debe ser, cuál es la regla correcta para la producción de dinero. ¿Sí? Dicho lo cual, y dado que tenemos que desalojar prácticamente ya el salón porque hay clases a las 4 y lo tienen que limpiar y demás, yo les agradezco muchísimo su asistencia. Nos vemos aquí dentro de 15 días y la pregunta es, ¿estarían de acuerdo en que empezáramos 2:15, dado que ya todos estamos aquí, o lo dejamos 2:30? 2:15, bueno, 2:15 para así tener la hora y media y acabamos 4 para las 4. Muchas gracias.